Bueno, estamos en vivo hoy día. Hoy es domingo. Vamos a conversar con otros candidatos presidenciales. Aquí estuvo el señor César Acuña, ha estado el señor Aliaga, ha estado el señor Vega. Y hoy día, dando la oportunidad a los candidatos presidenciales para que se dirijan al Alto Mayo y le digan por qué tienen que votar con ellos, vamos a conversar con Pedro Castillo de Perú Libre. Y empecemos por ahí. ¿Por qué Perú Libre? ¿Está secuestrado el Perú? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, Pedro. Muchas gracias, mi estimado Richard. Un abrazo en nombre de los ronderos de Chota. Igualmente. Y para nosotros es un orgullo estar acá en Nuevo Cajamarca. Su mismo nombre lo dice. Claro está que este pueblito que tiene mucha historia y mucho por hacer por el país, está lleno de cajachos, ¿no? Nuestro saludo, claro, a cada uno de los compatriotas. Muchas gracias, ¿no? Y para todos los compatriotas a nivel nacional. Sí, hemos venido varias veces por acá. Hace 25 años hemos trabajado en condición de peones por acá. Nos hemos forjado en la chacra. Y hoy venimos trayendo una propuesta al pueblo peruano de recuperar la economía del país. Ya, cuando tú te refieres a Perú Libre, ¿crees que el Perú está secuestrado? ¿Por qué el nombre de Perú Libre? Yo creo que no solamente está secuestrado. El Perú, siendo un país tan millonario, tan rico, un Perú eminentemente siendo un potencial ante los ojos del mundo, está en el peor momento. Una de ellas, el Perú de cara al Bicentenario, su gran problema que tiene es el problema de la corrupción, es enquistado en todos los estamentos del Estado. Mientras la gente muere en los hospitales, mientras no puede comprarse una mascarilla, un balón de oxígeno, mientras no puede comprarse un ibuprofeno, los que dicen que el primero es el Perú resultan vacunados, ¿no? Hay millones de soles que dicen que el día de hoy quieren sacarle provecho a la ignorancia, quieren sacarle provecho a la desesperación del país. Aparecen otros candidatos diciendo, pues sí, yo soy inversionista, soy capitalista, tengo el dinero suficiente. Yo creo que el Perú ya no está para eso, los peruanos ya no estamos para eso. Al fin hemos levantado la cerviz y lo dice un maestro que nosotros hemos arrancado los derechos de la educación peruana en la calle. Claro, claro. Una lucha que nos costó, por ejemplo, 11 maestros fallecidos, 16 maestros en silla de ruedas que hasta el momento no se levantan, no podemos recuperarla. Un maestro, por ejemplo, que antes de la huelga, ¿cuánto ganaba un maestro contratado? 600, 700 soles, 800, y ahora ¿cuánto es su remuneración? Un maestro nombrado antes de la huelga, ¿cuánto era su remuneración? 1.200, 1.100 soles, y ahora ¿cuánto acaso es por benevolencia o por su buen gesto del gobierno, del Ministerio de Educación? No, es producto de la lucha. Nada se nos ha venido gratis. Y el cambio de esta Constitución que le estamos planteando al país, un cambio estructural, mi estimado Richard, no es una propuesta con cálculo político. No nos movemos nosotros de acuerdo a la coyuntura. Nosotros no nos movemos en casos circunstanciales, en momentos mediáticos. Lo hemos pedido el cambio de la Constitución desde el momento que se ha gestado esta neoliberal Constitución, ¿no? Cuando se ha arrancado muchísimos derechos, miles de compatriotas en condición de desempleados. El 70% del suelo peruano está concesionado, los agricultores tremendamente olvidados, la educación totalmente precarizada, los trabajadores exigiendo derechos en la calle. Es decir, esta Constitución hecha para la gran oligarquía, los de arriba, un puñado de sinvergüenzas que están pensando en cómo engordarse con sus bolsillos, con el dinero del pueblo. Muy bien. Por eso es que estamos planteando desde este espacio, hacemos una convocatoria a nuestros candidatos al Congreso, que acá hay que saber distinguir también y señalar y separar la paja del trigo. O van por amor al chancho o van por amor al chicharrón. Nosotros en el acto vamos a pedir que el sueldo de los congresistas se bajen a la mitad, igual que los ministros. Basta de sueldos dorados. Nosotros no necesitamos un sueldo presidencialista para conducir los destinos del país. No es suficiente con un sueldo de maestro. Entonces creemos importante que esta Constitución, que algunos dicen, hoy la misma derecha, mi estimado Richard, está diciendo, si es necesario llevar a cabo una reforma constitucional. O sea, ya se colgaron de la exigencia del pueblo. Y otros candidatos que dicen, no, también estamos luchando por una Constitución, pero ya te tienen el borrador de la próxima Constitución. Dice que ya elaboraron, que hicieron... ya está todo listo. Ya está todo listo. ¿En dónde lo hicieron?
Yo recorro el país, mi estimado Richard, y no encuentro en ninguna ciudad personas notables que se hayan identificado y digan, sí, yo participé en la elaboración de esa Constitución. ¿Y sabe usted por qué no la encontramos? Porque esta Constitución se hizo así, con la agenda que le puso el Consenso de Washington, para acabar con la riqueza del país. Yo pregunto, por ejemplo, a los peruanos, ¿estamos de acuerdo que el oro peruano, nuestra riqueza, se siga llevando del país? ¿Que el uranio se siga llevando del país? ¿Que el litio se siga llevando? ¿Que sigan llevando, saliendo del país el gas? ¿Qué pasa si no vendemos? ¿Qué pasa si no exportamos? ¿O a qué te refieres que se lo lleven? Se tiene que quedar para el país, porque nosotros no solamente podemos ser un país primario exportador. Hay que industrializarlo. Hay que industrializarla, hay que recuperar la economía. Bienvenida a la empresa privada nacional. Ahora sí. Pero con reglas claras. No podemos permitir que la empresa privada haga lo que quiera, primero con el trabajador. Usted es un empresario privado, ¿no? Y por el hecho de ser un empresario privado necesita de técnicos, ingenieros, obreros, claro. Pero abusa del trabajador. Primero lo que hay que hacer es que los trabajadores tengan su espacio laboral y se respete también con ellos. Ahora, lo que tenemos que hacer es recuperar los recursos estratégicos del Perú, y a partir de ahí habremos recuperado la economía, y con esa economía declarar en emergencia la salud, la educación y la agricultura. Un presupuesto no menor del 10%, ¿no?, a cada uno de estos sectores. 10%. Mi estimado Richard, si no invertimos en la educación, seguiremos 200 años más de espera y de explotación al pueblo peruano. Bueno, porque hasta ahora todavía no se cubren, todos los años tenemos los mismos problemas, que no se cubren las plazas. Lo que está pasando ahorita en este momento, Richard, por ejemplo, un ministro de Educación que gana, por ejemplo, 429,000 soles al año, y un niño no puede tener el servicio de Internet. No hay servicio de Internet, y el gobierno, el ministro del gobierno dice, no, le voy a pedir su voluntad a la empresa privada. ¿Qué cosa es eso? No, pues. La que tiene que pecharle a la empresa privada, decirle, ¿sabe qué? Mi Perú necesita darle las herramientas tecnológicas a los niños, así como a los maestros. Nos están enviando a los maestros otra vez a aperturar al año académico así desnudos, desarmados. No hay servicio de Internet. Entonces, no podemos seguir en esta situación. Lo que queremos es que se priorice la educación, porque si se hubiese declarado la educación en emergencia hace mucho tiempo, no estuviéramos pasando por este tipo de consecuencias. Porque un pueblo educado se alimenta mejor, se cuida mejor, vive mejor. Entonces, queremos que declarar en emergencia para recuperar e industrializar el país. ¿Por qué no, por ejemplo, la nacionalización del gas de Camisea? Siendo dueño del gas, ¿cuánto está un balón de gas? Pero ¿eso no implica una demanda contra el Estado? El Estado tiene que ser un ente no solamente regulador, sino tiene que ser el verdadero empresario. Sí, pero si tú vas a dejar sin efecto un contrato ya establecido, en caso de gas de Camisea, la empresa te va a demandar. Y eso va a implicar varios millones. Vamos a ver, tenemos todo un equipo. Yo quisiera que usted, vamos a conversar por interno para que usted forjemos una reunión virtual, si es posible, para que usted tenga clara la cosa. Con todo gusto, vía Zoom lo hacemos con todo gusto. No hay ningún problema, no. Mire, mi hermano Richard. Porque el gas sí es demasiado caro, a diferencia del de Bolivia, a ver, ¿no? En la Constitución política, nosotros concebimos a la Constitución en 3 espacios. La primera parte donde se estructura o donde se establecen los derechos y deberes del ciudadano. La segunda parte donde habla de la parte más primordial, la situación económica. Y la otra parte sobre la estructura del Estado, los poderes, la estructura misma del Estado. En el capítulo 3, ¿no?, donde habla de la economía, es la parte más sensible. En el artículo 62 de la Constitución Política. Habla de los contratos ley. Que estos contratos ley no la puede modificar ni el Tribunal Constitucional, ni el Consejo de Ministros, ni el Gobierno en su conjunto, ni los gobiernos regionales, ni la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ni el Congreso, siendo la primera instancia, siendo el primer poder del Estado. ¿Por qué? Porque esta Constitución lo que hizo es acabar con toda la riqueza del país. Lo que hizo es terminar con todos los derechos de los trabajadores y con las familias, desvalorizar no solamente la economía y los recursos nacionales, sino también a la misma escuela. Hoy a los profesores se nos pone, por ejemplo, una etiqueta para ya no hacerlo pensar a nuestros niños.
Ha ido la educación cívica a un lado, la filosofía, la economía. Entonces creemos importante que por todo lado se ha enquistado y se ha metido este modelo neoliberal, antipueblo y antipopular. Nosotros vamos a revisar esos contratos no porque no como Pedro Castillo, no como Perú Libre. La tiene que hacer el pueblo. Cuando el pueblo geste una verdadera constitución vía Asamblea Nacional Constituyente, de que estas organizaciones sindicales, populares, lo colectivo del país, los agricultores, los maestros, los médicos que hacen huelga en plena pandemia, los transportistas abandonados, las amas de casa, tienen que ser partícipes de esta Asamblea Nacional Constituyente para que a partir de ahí tengamos toda la potestad que el pueblo encargue al gobierno y geste la primera constitución del pueblo para recuperar primero lo nuestro. Muy bien, estaba mirando anoche una grabación que habías hecho en la que dices no a las AFPs y no a la ONP. ¿Cuál va a ser el sistema pensionario en todo caso de los peruanos? ¿O no vamos a tener pensión? Miren, ¿cómo es posible que te diga el gobierno, sabes qué, te voy a descontar tu pensión durante tu trabajo, y cuando ya la necesites te vas a reclamarle y te dices que estamos evaluando darte tu dinero, ¿no? Y el Congreso por insistencia aprueba una ley que se le da. El gobierno dice no lo tenemos el dinero y voy a procurar por una demanda de inconstitucionalidad. Y su clamor, por ejemplo, de los trabajadores de la AFP y ONP, ¿dónde han resultado? En el Tribunal Constitucional. Nosotros no solamente vamos a devolver su dinero, exigir a las empresas que se han llevado fuera del país su dinero de los trabajadores, para devolverla, sino hacer un llamado a los trabajadores para crear el Banco Nacional de Trabajadores, que su dinero la administren los mismos trabajadores en el Perú. Hay una eminencia y hay una capacidad de administración por parte de los trabajadores a nivel nacional, ¿no? Y eso no es un riesgo. Lo que pasa que en el Perú es que no va a ser suelto. Ya. Tiene que ser en coordinación con el mismo Estado. El Estado tiene que ofrecerle las herramientas técnicas, legales, con la finalidad de que tampoco pues algún vivo diga, ¿sabe qué? Yo quiero ser el dirigente, claro, quiero hacer eso, y resulte peor que el CLAE, ¿no? Porque ejemplos tenemos varios, y uno de ellos, los más cercanos con ustedes, la derrama, por ejemplo. Claro, es un tema, la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro. Entonces no queremos que la plata de que nos aportamos se vaya a otro corral y tenga más gallina de huevos de oro. Incluso, por ejemplo, el caso de la derrama, que se está diciendo, ¿sabe qué? No, es una entidad privada, pero te descuenta en planilla pública. Claro. Entonces, son cosas así. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Con esas experiencias creo que no va a pasar, porque acá lo que se tiene que ver es cautelar primero sus derechos, sus pensiones de los propios trabajadores, ¿no? Primero su devolución y convocar a un nuevo sistema nacional de pensiones con los trabajadores. Es tácito que estás en contra de la actual administración de la derrama magisterial, ¿no? Yo aporto la derrama magisterial. Pero no estás a favor de la forma como están administrando. De su administración no solamente estoy en contra, sino demando que se respete su dinero de los trabajadores. En esta pandemia han muerto 1.600 maestros. Ya. De los 1.600 maestros, 1.200 maestros aportaban a la derrama magisterial. De hoy ya no están con nosotros. En plena pandemia, los maestros clamaban que se le devuelva su dinero para comprarse un poco de oxígeno y devolverse y salvarle la vida. ¿Y dónde está? ¿Y por qué no le dieron? Fueron inclementes. No la dieron, mi estimado Richard, su dinero, su propio dinero. ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿Acaso no está en lugar? Hoy resultan financiando una campaña con la plata de ¿Y es posible desde la presidencia solucionar eso o no? No hemos agendado el marco de la Federación Nacional cuando hemos bajado a las regiones, pero sí hemos escuchado el clamor de los maestros, ¿no? Por ejemplo, que en la macro sur dicen, no, queremos que se liquide la derrama magisterial y se nos devuelva todo nuestro dinero. La macro centro, los maestros dicen, queremos que la derrama se democratice, se descentralice y que de cada 15.000 maestros vaya un delegado al nuevo directorio de la derrama. Los del norte, los de Lima dicen, no, queremos que se nos devuelva y se desaparezca la derrama. Quien tiene la autoridad moral para esto no es el gobierno central, no es la cúpula del CEN de Patria, de estos cascarones miserables que se han hecho dueños de la derrama magisterial, sino de los mismos maestros, de los dueños del dinero. Vamos a hacer una convocatoria nacional y sentarnos con los maestros para ver qué necesitan los maestros, pero no podemos permitir de que se siga lucrando y se siga engordando personas no gratas al magisterio nacional.
Muy bien. El tema de los maestros, tú que eres maestro y que has luchado para que les incrementen su sueldo, ¿estás de acuerdo con este sistema que se viene trabajando actualmente o hay que cambiar el sistema de los maestros, de los ascensos? A ver, la crisis educativa, nosotros estamos en una crisis educativa generalizada. No hay una currícula de Estado, Ya. hay un magisterio precarizado, hay un abandono de parte del gobierno a la educación peruana, no hay un real compromiso del Estado concerniente a su presupuesto, y no podemos ver a la educación solamente desde el punto de vista del maestro. Hay que ver a la educación en su contexto, evaluarla a la educación, su infraestructura, su presupuesto, su administración, el problema del niño, revalorar la carrera docente. Nosotros somos conscientes de que cuando se nos han impuesto reformas, 17 reformas educativas en el país, ninguna de ellas han funcionado. Y cuando no funciona, ¿quién es el culpable? El maestro. Entonces estamos viendo que solamente pasa por el maestro la problemática educativa. Pasa porque tenemos que declarar en emergencia la educación, asignándole un presupuesto no menor del 10%, pero ¿de qué te sirve que tengas al frente un maestro bien remunerado, bien capacitado, bien evaluado, bien motivado, si al frente tienes un niño que se duerme en el aula? Sí, yo te entiendo esa parte sí te entiendo. Has sido claro al inicio también, has dicho que hay que declarar en emergencia. Pero básicamente en el tema puntual de los maestros, ¿prometes este incremento de sueldo de los maestros o no? No solamente el incremento. Yo creo que hay que, nosotros planteamos, por ejemplo, y eso lo volvemos a ratificar, que el maestro no te ha luchado simplemente por los frijoles. El maestro siempre sale a la lucha por defender un derecho constitucional, que es el derecho a la educación pública y gratuita para el pueblo. Ya, muy bien. Y en eso estamos claros. Y usted le pregunta, el profesor se ha entregado íntegramente a defender una causa fundamental, ¿no? Y por ahí pasa, para arrancar primero primero se le asigne un presupuesto real y a partir de ahí no solamente el profesor debe ganar una equivalencia a una UIT. Ya, que es más de 4.400. Por supuesto. Por ahora, pero que eso puede ir incrementando. Tiene que ser gradual. Sí. Lo otro que se tiene que ver es que su pensión, si el maestro no puede tener, por ejemplo, un profesor cuando se jubila, 420 soles, después de tener 15, 25 años de servicio, ¿qué cosa es eso, no? Yo creo que su pensión no debe ser mínimo, no debe ser menos del sueldo mínimo. Ya. Ahora, lo concerniente, por ejemplo, a los maestros contratados. Miles de maestros contratados, Hasta 10, ahora. 15, hay maestros que se han jubilado, ya se han ido de la carrera docente en condición de contrato, ¿no? Sí, y han terrible. muerto en condición de contrato. Sí, terrible. Lo que hay que hacer, ahora el gobierno te convoca a una evaluación para nombramiento, los nombra de la línea, los que salieron aprobados, pero el mismo gobierno, a los que tienen menos puntaje, la sigue pidiendo su servicio para llevar a la escuela. Y los envía a la escuela más lejana, donde hay más precariedad del sistema educativo. O sea, ¿de dónde estamos? Se dice que el profesor que ha desaprobado, que no puede ser nombrado, tiene una evaluación tal, porque con solamente una evaluación estándar le quiere categorizar, le tiene que ver al profesor como... ¿Y no estás de acuerdo con la meritocracia? O sea, es decir, con los niveles, con evaluación. Mire, solamente en el Perú pasó esto, que cuando se implementa la ley de reforma magisterial, en el Perú pasó de que el profesor le hayan degradado. Dígame, ¿en qué carrera puede pasar esto? ¿En qué gobierno? Lo primero que se tiene que hacer es dignificar al maestro y que las reformas educativas no pueden ser de arriba hacia abajo. Estas reformas educativas tenemos que hacerlas de abajo hacia arriba, con participación abierta, con participación del padre de familia, de los estudiantes. Vamos a llevar a cabo, mi estimado Richard, la revolución educativa para que nuestros niños, inicial, primaria y secundaria, usted tiene un hijo que termina la secundaria y no sabe qué hacer. Recién tiene una motivación, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero ser técnico, no sabe. ¿Por qué? Porque el Estado no ha priorizado al sistema educativo íntegramente. Hay un divorcio entre la educación básica con la universidad. Nosotros vamos a inyectar que a partir del tercer año de secundaria, los alumnos tengan que tener ya este espacio preuniversitario para que nuestros jóvenes al terminar el colegio tengan el nivel preuniversitario para tener el ingreso libre a las universidades del país. ¿Y eso está dentro de la currícula o tienen que llevar adicional? En esta currícula no. En la currícula por eso que ustedes plantean,
Dentro de la currícula llevan dentro de la el misma nivel currícula. preuniversitario. El nivel preuniversitario a partir del tercer año de secundaria para que nuestros hijos Claro, tengan claro. el nivel, el ingreso libre a las universidades. Pero ojo, en el término de 2 ciclos, la misma universidad, en un convenio con los otros institutos superiores, tecnológicos, técnicos, el mismo Senati, estos jóvenes que no puedan optar el título profesional de abogado, médicos, técnicos, ingenieros, y no la puede hacer la misma universidad, ¿sabe qué? Este joven no puede. Es la misma universidad la que va a seleccionar y tiene que, en todo caso, sugerir en qué universidad, en qué carrera, de acuerdo a sus aptitudes y de acuerdo a sus actitudes, pero el Estado no puede abandonar a estos jóvenes. Ingreso libre, pero con 2 años de prueba. Con Si 2 no años de rindes, prueba. Pero tampoco no la echas a la calle. Va a ser un año para ver si voy a ser ingeniero o necesito ser un técnico, porque nos hace falta muchísimos técnicos en el Perú para industrializar el país. Pero no podemos nosotros abandonar a la juventud, no podemos abandonar a la educación peruana. muy bien. No te puedo dejar de preguntar sobre el tema del medio ambiente, sobre la protección de los bosques, y seguramente la señora Lucinda te habrá contado, y tú también, que has venido varias veces a la selva, conoces Dicha, que nosotros hay que hemos cuidar el bosque. impulsado la defensa de Conga. Claro, Como claro. maestros y como ronderos y como luchadores sociales, hemos dormido en los colchones acuíferos y la seguiremos luchando. Está bien la inversión, está bien la explotación minera, pero no podemos permitir que se siga terminando con los páramos, que se siga terminando con los colchones acuíferos, las reservas naturales, el medio ambiente. Y muchas veces nos hemos metido en el cerro donde está la mina, pero no te das cuenta, por ejemplo, que hay grandes ciudades que hacemos la contaminación ambiental. La basura, ¿dónde va? A los ríos. Grandes montículos de basura en las mismas ciudades. Entonces pasa por ahí por una situación de educación. Claro, pero lo que Vamos pasa es que también hay bastantes vamos a hacer un llamado. concesiones que ponen en riesgo El medio ambiente. Claro, claro. Y eso lo tenemos que bosques. bienvenido, la inversión privada de carácter nacional, pero eso la vamos a permitirla donde la naturaleza y la población la permita. Tú me imagino que has sido agricultor también. Lo sigo siendo. Antes de ser profesor, y sigue siendo. Sigo siendo ¿Qué agricultor. hacemos para mejorar la producción agrícola? Declarar en emergencia la agricultura, ¿no? Creo que pecharla también y ordenar, por ejemplo, ¿cómo es posible que un agricultor, yo para sembrar unos 20 o 15 sacos de papa, ¿a dónde voy? Si no me alcanza mi sueldo como maestro. Tengo que ir a una caja a solicitar un crédito. Pero más estoy preocupado que me salga bien la cosecha para quedar bien, para pagar los intereses y el capital con la caja. Bueno, tú como eres profesor ya al final lo pagas con tu Algo, a sueldo. veces ya con algo, ¿no? Pero ¿qué pasa pero con ¿qué el- sucede que este agricultor que le niega un plato de comida a su familia y se sigue endeudando en otra caja para pagarle para pagar el crédito anterior? Vamos a poner un tope primero a estas cajas y hacer todo lo posible para que se revierta sus préstamos, y lo otro es abrir el Banco de la Nación a la agricultura y dotarle de un préstamo con bajos intereses, y por qué no, por ejemplo, en cada región un banco de semillas. Llamar a los agricultores y a los técnicos agropecuarios para que no solamente se dé orientación técnica y profesional a los agricultores, sino que sean los primeros para industrializar la agricultura, ¿no? De eso estamos convencidos y sabemos cómo hacerla. Lo creemos importante de que si no priorizamos, mira, el gobierno de Vizcarra destinó 69.000 millones de soles, ¿y a quién le dio? Le dio a empresas que nada tenían que ver para salvar la pandemia, pero se olvidó de los agricultores, de esta gente que le para la olla al país, Y que encima le pone los manteles al país, pero no a estos hombres que no solamente están en tiempos de paz, no solamente están en tiempos de pandemias, sino también en tiempos de guerra, Richard. Entonces tenemos que entender y eso. es garante el Estado todavía de estos préstamos. O sea, si quieren lo devuelven, si no, no, porque el Estado finalmente les ha garantizado. Vamos a pasar de esta etapa, de aquella reforma agraria, de que la tierra es dueño de quien la trabaja, a la industrialización de la agricultura. Y estamos seguros que la vamos a lograr porque los trabajadores, los agricultores y los peruanos sí podemos hacerlo. Muy bien, todas las encuestas, o las encuestadoras, perdón, y encuestas habidas y por haber hasta ahora, han dado que nadie pasa el 11%.
Pedro Castillo aparece hoy día con el 2 punto y tanto por ciento, ¿no? Cerca de 3%. No sé si crees en las encuestas. ¿Qué opinas en todo William, caso? sencillo, ¿no? Hay una desesperación y una preocupación por la gente que sigue pagando a sus encuestadoras para ver en qué lugar la mueven, en qué lugar la ubican. Yo no sé si la gente que aparece en los primeros lugares en la pantalla, en qué país, en qué sitio están haciendo sus encuestas, que no las encuentro en el pueblo. No las encuentro a ellos, ¿no es cierto? Pero yo quisiera agradecer y estoy muy contento de encontrar en cada pueblo, en cada paso, a compañeros ronderos, a los etnocaceristas, a las amas de casa, a los comerciantes, a los maestros, a la cual la debo bastante gratitud y respeto. Pero la verdadera encuesta se va a llevar a cabo pues el 11 de abril. No, claro, y no nos preocupa eso porque creemos importante que nosotros estamos una semana recién haber empezado la campaña. Además, 8 puntos, suponiendo que esta encuesta sea cierta, 8 puntos de diferencia, con 2.4, 8 puntos de diferencia. Ellos están, no ellos están ya con más de un mes de campaña. Claro, y se mantienen ahí. Verónica, Keiko, se mantienen ahí, Oresti que trabajando, los demás todos se mantienen ahí, no han subido. Hay un 31% que, por ejemplo, no sabe qué cosa elige, a dónde va a ir. Esos son los votos de Perú Libre. ¿Tú crees que eso van a ser por ti? Van a ser los votos de Perú Libre. ¿Cuántos maestros hay en el Perú? Activos, 360.000 maestros. Incluidos los maestros, los administrativos, pasan de 570.000 maestros, ¿no? Pero creemos importante de que, si bien es cierto, pasa por hacer un sacrificio con el magisterio, yo quisiera saludar a las otras organizaciones sindicales y populares del país, a los diferentes colectivos, a los transportistas, a los técnicos y suboficiales de la Policía Nacional, a los licenciados del Ejército que se vienen solidarizando. No solamente un acto de solidaridad, sino también poniéndonos algunas sugerencias, recomendando cómo tenemos que encaminar esta campaña y cómo tenemos que revertir y sacar adelante al Perú que se encuentra el día de hoy en cuidados intensivos, mi estimado Richard, ¿no? Muy fortalecido por este espacio. No lo dice un candidato que es impuesto por los millonarios. Lo dice una persona que ha venido hace 25 años a trabajar, por ejemplo, el Valle de la Conquista, en San Fernando, por Yuraquiaco. ¿Qué te han dicho los ronderos? ¿Te van a apoyar? Bueno, yo creo que hoy es la oportunidad no solamente para los ronderos. Yo acá un segundo, mi estimado. ¿Cómo no? ¿Usted ha sido víctima alguna vez de algún robo? Sí, sí. ¿De algún asalto? El problema de la delincuencia en el Perú es un problema que solamente falta por cojones, por tener los pantalones y por tener voluntad de querer hacer las cosas. Y vamos a trasladar la experiencia de las rondas campesinas a las grandes ciudades para organizar a los barrios, a los asentamientos humanos. ¿Cómo es posible que cuando te arranchan una cartera, cuando violan a la familia, matan a cualquier transeúnte, la policía está haciendo las investigaciones, la familia está con su cartel en la comisaría pidiendo justicia y el delincuente sale por la puerta falsa? Y vuelve a reincidir y mañana pasado sigue robando, sigue matando. Y la policía, y la autoridad, y los jueces, los fiscales, pasa porque también hagamos una reforma judicial a nivel nacional, que los jueces deben ser elegidos por mandato popular. Hay que revalorar y hay que dignificar el papel de la policía a nivel nacional y trasladar a las rondas campesinas, no solamente para que se vayan como para exigir y a contribuir, pero también tenemos que las rondas campesinas, así como contribuyen con la pacificación del país, tengan un espacio de organizarse las rondas campesinas, darle un presupuesto a las rondas campesinas. Mira cómo están sus rondas campesinas. Entras a una casa comunal y no encuentras una computadora, una oficina, no encuentras papel. En eso tenemos que repotenciarla. Entonces lo que tenemos que hacer es que los delincuentes tienen que aprender a comer un pan, tienen que llevar a aprender un pan a la boca, pero producto de su trabajo, producto de su esfuerzo. Las rondas campesinas creemos importante que hay que cogerle a estos señores y llevar a construir puentes, carreteras, hospitales, no canales. Entonces creemos importante que el Perú
tiene que ser una parte de ser un país de propietarios, tiene que ser un país pacífico. Ya, pero cuando tú me dices vamos a llevar las experiencias de la ronda a las grandes ciudades, como que me da la impresión de que vamos a tener una justicia ronderil en todo el Perú. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Y tú crees que eso funciona, las cadenas ronderiles? A ver, usted está entendiendo que la cadena ronderil es parte de la disciplina, es una partecita de Es la que lo disciplina. llevas de base en base, como 15 días o 30 días, y luego... Ya, usted está entrando a la parte disciplinaria. Claro, claro. Claro, pero la ronda no pasa solamente por ahí. La ronda lo que tienen que hacer es llamar, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando la ronda se encuentran a uno que delinque? ¿No? La llaman y lo que pasa porque primero se le dice que o te reivindicas o que lo que sucede. Yo creo que en la cadena ronderil está bien. Hay cosas que se han cometido, cuántos compañeros ronderos, porque se han querido estigmatizar el papel de las rondas campesinas, muchos están con una pena, por ejemplo, por secuestro, y la ronda jamás ha secuestrado, nunca ha secuestrado. Y lo que tenemos que hacer es que la experiencia de las rondas campesinas sirvan para reivindicar, reinsertar al delincuente y a los choros, por ejemplo, a la sociedad. Y si hay que tomar mano dura, la tenemos que hacer. Muy Nosotros bien. hemos pasado por eso. Me dicen que tenemos que ir cortando esta entrevista porque tienes que ir a tomar desayuno en el mercado y bueno, pero no puedo dejar de preguntarte lo siguiente. ¿Qué te diferencia a ti de Gregorio Santos? Bueno, luchadores sociales siempre, pero yo creo que más allá de que traer un verbo florido y en la práctica pensar en solo el más, en solo el menos, nosotros hemos pasado por luchas más cruentas y también a veces por situaciones de tentáculos, pero más allá sería faltar a nuestros principios sin faltar respeto, un tremendo respeto al país. ¿Prometes que no caerás en corrupción? No solamente prometerme, sino someterme a los usos y costumbres de las rondas campesinas. Ajá, eso está muy bien. Muchas gracias. Sería el primer presidente Voy a latigueado. juramentar en presencia de las rondas campesinas y el Magisterio Nacional y la clase desposeída del país. Muy bien, por favor, ahí está tu cámara, dile a la gente por Compañeros qué y tiene que hermanos, votar por ti. paisanos de Nuevo Cajamarca y pueblo peruano, el 11 de abril tenemos no una deuda con Perú Libre ni con Pedro Castillo, tenemos una deuda con usted mismo. Si no sacamos de este letargo por la cual se encuentra el país, marcando los 3 lápices de Perú Libre para devolverle al Perú su soberanía, el respeto a nuestros jóvenes, a nuestras familias, el respeto al ciudadano de a pie, a los ancianos, a los trabajadores, creo que es importante que estamos en este escenario donde hoy democráticamente tenemos que revertir esta negra situación. Recuperemos la economía, recuperemos su riqueza al país para que muchas familias dejen de estar pidiendo justicia en las calles, para que nuestros hijos tengan un pan que llevar a su boca. Marcando el lápiz de Perú Libre, el 11 de abril habremos revertido esta negra situación del país. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Muchísimas gracias. Muy bien, ya que ha venido acompañado hoy día con 2 de sus candidatos al Congreso, vamos a invitar a los dos, así muy breve, para que en un minuto le digan al pueblo por qué tienen que votar por ellos. Las damas primero, pues, ¿no? Así que invitamos, por favor, a la candidata número 2 para que le diga a la población de esta parte del Alto Mayo por qué deben votar por ella, qué deben marcar y qué deben escribir. Por favor, coge el micrófono, por favor. Listo. Ahora sí, ahí está la cámara y por favor. Bien, gracias por esta entrevista. Lucinda Dígale, Vázquez por favor, al Vela. pueblo por qué tiene que votar por usted en un minuto. Tiene que votar por Lucinda Vázquez porque es una maestra en la cual está preparada, conoce la realidad de San Martín en todos sus extremos y porque estamos llegando a todas las familias diciéndoles nuestras propuestas y porque Lucinda sí cumple. Vota o marca los 2 lápices y escribe el número 2. De esa manera estará llevando a Lucinda Vázquez a una curul en representación de San Martín y porque cumpliendo una de las funciones que es la representatividad, representará a San Martín con propuestas, con posiciones muy bien asentadas y con una ética moral suficiente. Marca los 2 lápices, escribe el número 2. Gracias. Muchas gracias, señora Lucinda Vázquez. Muy bien, ahora sí, vamos a dar el pase también para el candidato que tiene el número 3. Han venido solamente 2 candidatos al Congreso, ya seguramente más adelante se unen los demás.
Así ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Muchas primero? gracias. Quien saluda a través de este importante canal, Miguel Ángel Chacaldiaza. Gracias por permitirme Miguel Ángel. saludar. Dile a Miguel Ángel como el nombre de Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Sí, un gran disertador y No, motivador, por sin duda supuesto. alguna. Comulgo mucho con las propuestas de Perú Libre. Soy consciente de que es ya muy importante que a la presidencia llegue un maestro como Pedro Castillo Terrones, y también creemos firmemente en las justas aspiraciones de toda la juventud sanmartinense, de todos los peruanos en general. No podemos seguir truncándoles las oportunidades de desarrollo que se ha visto décadas tras décadas. Nos han venido engañando siempre que tenemos crecimiento en economía, pero esto no se ha traducido en un desarrollo social. Muy bien, ¿y por qué merecen tienen que todos votar los por ti? peruanos. Porque otro día te ofrecemos todo el tiempo del mundo para entrevistarte. ¿Por qué? En un minuto dile a la gente por qué tienen que votar por ti. Bien, porque queremos adecentar la política, porque no podemos permitir más que haya más pobreza en un país con ingentes recursos naturales, y por supuesto que queremos brindarle, estamos dispuestos a apoyar desde el Congreso a que toda la juventud sanmartinense tenga acceso a una educación gratuita como corresponde, un acceso a los servicios de salud y por supuesto un apoyo importante a la agricultura y a todos los sectores, pero principalmente a estos tres sectores básicos para el desarrollo como son educación, salud y agricultura. Y rescatando lo que dijo Pedro Castillo, un respeto a los ronderos que han permitido que ahora hay una pacificación y que se debe considerar la importante función que ha tenido en la pacificación del Perú, y por supuesto también considerar a los reservistas de la Policía Nacional, del Ejército, etcétera, de las Fuerzas Armadas, que merecen toda la consideración por haber contribuido a la pacificación del Perú. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Y suerte. Muy bien, hemos cumplido de esa manera con entrevistar a un candidato más. Esperamos que todos los candidatos que vengan a San Martín puedan venir por acá. Con todo gusto, queremos que la población finalmente tome un voto responsable, que no vote solamente por votar. Hasta mañana a las 7 en punto de la mañana en La Voz de las 7. Un abrazo. Chao.